Mi esposa ya le mandó también un mensaje con el link para que puedan descargar los videos. Yo le dije que a todos les mandara el link, el enlace para los videos. Entonces, para que los puedan descargar, deben descargarlo rápido porque por motivos de espacio no puedo tenerlos almacenados allí mucho tiempo porque son demasiado pesados para tenerlos en la nube. Mejor dicho, se me crece mucho la nube y enseguida, por eso es que está lloviendo tanto, porque esa nube está ya muy grande y muy pesada. Bueno, vamos entonces voy a abrir por aquí la norma, de una vez la NIF para pymes. Y lo último que hablamos la semana pasada, estuvimos hablando sobre la definición de activo, pasivo, del marco conceptual. Creo que estábamos por allá en los párrafos 2.15. Ya les voy a compartir mi pantalla. Ok, en el párrafo 2.15 estuvimos viendo la definición propia de activo o pasivo. Yo voy a hacer un pequeño cambio a esta altura, si me lo permiten. Voy a empezar a utilizar la NIF para pymes emitida en el año 2015 de una vez para ir enterándonos de los cambios que surgieron en el año 2015, que pues son de obligatorio cumplimiento a partir de este año. Muchos de ellos pues son cambios de redacción, son aclaraciones, no tienen mayor trascendencia, pero sí hay algunos cambios, tal vez 2 o 3 cambios muy importantes en los cuales les voy a estar haciendo mucho énfasis para que lo tengan pendientes y miren qué deben cambiar o actualizar en su manual de políticas contables. Voy a ver quién más anda conectado. Ingrid anda conectada, Sandra Merari. Vamos a añadir a ver si se unen. Bueno, entonces nos ubicamos en el párrafo 2.15. De todas maneras, todo lo que hemos estudiado hasta ahora está igual en la norma para pymes emitida en el 2015. Es posible que de pronto haya una que otra palabra que hayan cambiado. Incluso por aquí podemos mirar las enmiendas. Las enmiendas, vamos a ver, modificaciones 2015, NIF para las pymes. Y voy a dar un vistazo rápido para ver que si hubo algún cambio en el marco conceptual, alguna modificación importante, para que de una vez la miremos. Voy a irme por aquí a la página 19. Bien, si, este documento que estoy... bueno, ustedes no están viendo mi pantalla en este momento. Voy a decirle aquí llamada, compartir pantallas. Iniciar. Y este documento sí se lo voy a compartir. No le vayan a decir a nadie que fui yo. A ver. Aquí les acabo de compartir un documento que son las enmiendas a la NIF para pymes 2015. Este documento es muy importante en este momento porque es el que nos permite ver qué puntos de la norma cambiaron en la emisión de NIF para pymes del año 2015. Es lo que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. Voy a decirle aquí 230%, 250. Muy bien, este documento entonces toma los párrafos que fueron modificados en la NIF para pymes. Lo que está resaltado es lo que le agregaron. Entonces aquí simplemente le agregan un comentario, aquí le agregan un párrafo, y lo que está tachado es porque lo han quitado. ¿Sí? Entonces en esta sección 2, aunque hay cambio de redacción de algunos párrafos, no hay temas pues que lleguen a cambiar lo que ya vimos. Incluso miremos que al inicio los cambios fue en esta parte introductoria, párrafo 3 hasta el párrafo 4, y ya de ahí en adelante el párrafo 16 en adelante. O sea, nada de lo que hemos visto tuvo cambios significativos en la emisión de la NIF para pymes del año 2015. Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando con esa del 2015, también para que ustedes vayan quedando actualizados. Bueno, entonces, hasta la sesión anterior, permítame, yo hago aquí una jugadita esta.
Hasta la sesión anterior habíamos visto lo que eran las características cualitativas de la información y estuvimos también estudiando ampliamente lo que es la definición de los activos y pasivos, de acuerdo con ese marco conceptual. Y pues hacíamos algunos casos mirando la importancia de que nosotros en todo momento estemos como cuestionando si realmente un activo es activo o si en algún momento algo que pareciera ser un activo no tiene no cumple la definición para ser reconocido en los estados financieros. Vamos a continuar entonces hoy a partir del párrafo 2.16. Este párrafo, mire lo importante que, o digamos el punto tan importante que nos menciona, y es que algunas partidas puede que cumplan la definición de activo y pasivo, pero que no se reconozcan como activo o pasivo en el estado de situación financiera. Ay, Dios mío, me atropelló un bus. Bueno, algunas partidas puede que cumplan la definición de activo o pasivo, pero que no se reconozcan porque no satisfacen lo que llamábamos el criterio de reconocimiento, que incluso por allá le fuimos a darle una miradita. Bueno, buenas noches a los que se están conectando: Sandra, Irma, Seidi, John, Lida, Leila, el profe Ángel María. Gracias por estar aquí conectados. Bueno, y es muy importante, mis estimados amigos, que ustedes tengan pendiente esto: la expectativa de generación de beneficios económicos. Hace poco circuló por ahí en el Facebook una pregunta que hacía, no sé publicitando qué, pero preguntaban simplemente si una casa es activo. Entonces hacían esta pregunta y preguntaban también si un vehículo es activo. Y entonces esas preguntas nosotros nos las tenemos que hacer y tenemos que resolverlas de acuerdo con esa definición de activo y pasivo y con esos criterios de reconocimiento, especialmente ese tema de si generan o no beneficios. Entonces, al margen de la razón por la cual hayan preguntado eso en el Facebook, yo les preguntaría hoy, según lo que hemos visto hasta este momento, si comprar una casa entonces es un activo o no lo es. ¿Ustedes qué responderían con lo que hemos definido hasta este momento? ¿Quién quiere abrir el micrófono? Bueno, si el que diga depende, pero tiene que decir depende y explicar. A ver, vamos, John, tú puedes. Abre el micrófono, John. Hola, hola, ¿Qué hola, más, ¿me John? escucha? Bienvenido. Sí, señor, aquí te escuchamos. Sí. Profe, pues depende, porque pues si el vehículo, lo que hablamos la vez pasada, es el vehículo del gerente y la empresa no tiene ningún beneficio, ni vía ahorro, ni vía nada, pues no sería un activo, igual que la casa, ¿no? Habría que ver qué beneficios le está generando a la compañía. Sí, señor, sí, señor. Y fíjese que hay algo que no les mencioné, muchas gracias John por la intervención. Hay algo que no les mencioné en la sesión anterior, pero acabo de recordar algo que también recalco, y es una forma de identificar si una adquisición realmente debería comportarse como activo o no. Entonces pensemos en lo siguiente: supongamos que acabamos de crear una empresa nosotros y la hemos llamado la Sociedad de Contadores Actualizados S.A. Y entonces somos 100 contadores, cada uno aportó 5 millones de pesos, entonces tenemos una sociedad de 500 millones de pesos. Y pues obviamente los 100 no pueden ser gerentes, entonces me nombran a mí como gerente, Juan David Maya, gerente de la sociedad. Y obviamente los 100 siguen haciendo su vida cotidiana, siguen prestando sus servicios o siguen trabajando. Y nos reunimos en asamblea dentro de un año a mirar cómo nos fue con la sociedad en el primer año. Y entonces yo les salgo con la noticia de que con la plata de la sociedad, con los 500 millones, compré un vehículo para dotación de la empresa. Y entonces yo creo que ustedes no tendrían problema en eso, en que yo compré un vehículo para asignación del gerente, pues obviamente para facilitar el desplazamiento y hacer negocio y todo esto. Pero resulta que el carro que compré es una Toyota Hammer, ¿sí? Un campero con motor de 6 litros, con unas llantas así grandísimas, con unos taches inmensos, espectacular para hacer trocha y todo eso. Y entonces la pregunta es: ¿será que ustedes como asambleístas, ustedes como
dueños del negocio, como inversionistas, aceptarían que yo con su plata me compre una Toyota Hammer que prácticamente no la voy a utilizar sino los fines de semana para ir a pasear? Vea, ya hasta ahí me llegó el trabajo. Yo creo que ya me van a echar, vea. Cierto. Bien. Entonces, pero si yo les digo, mire, compré un vehículo de asignación de la gerencia, que es el vehículo en el que yo ando, y entonces el vehículo que compré, pues es un, no sé, es un Nissan Sentra y costó 40 millones de pesos. ¿Tendrían problema ustedes con eso? Está discutiendo la junta, discute la junta. A ver qué me dicen. Entonces yo supongo que ustedes dirían, bueno, ese vehículo de 40 millones, digamos, ya es algo razonable, ¿ok? Claro, me gasté el 40% de los recursos. Claro, la Toyota Hammer vale 200 millones de pesos. Pero el Nissan Sentra que compré solamente costó 40 y de verdad se necesitaba para ir a visitar clientes, cerrar negocio y todo eso. Mire cómo empezamos a hacer análisis y empezamos a entrar en el campo de lo que es la razonabilidad. De verdad eso que se compró le da, le otorga, le genera beneficios a la compañía o simplemente es un bien suntuoso. Entonces, en las sociedades colombianas tenemos ese problema y es que la mayoría de ellas son administradas por el propietario. Entonces el gerente muchas veces es el dueño y entonces se pierde esa línea divisoria entre lo que es un bien necesario para la compañía, un bien que se necesita para facilitar la operación, para generar ingresos o para disminuir costos, y lo que es un bien suntuoso o simplemente un lujo del dueño. Pero fíjese cómo al hacer este razonamiento, supongamos por un momento pensemos que el gerente no es dueño y pensemos si el gerente que no es dueño le dice a los verdaderos dueños que se compró un caballo de paso fino con la plata de ellos, entonces ahí va a haber problemas. Entonces es una forma también muy práctica de analizar si una adquisición debe ser reconocida como activo o si definitivamente no le genera ningún beneficio a la entidad. Entonces ahí empezaremos también a estar muy pendientes. Yo le digo a la gente, mire, es que hay gente que quiere que uno vaya a las empresas y les adivine dónde está el problema. Entonces yo les digo, no, ustedes son los que conocen sus empresas, ustedes son los que conocen lo que ha pasado allá, ustedes conocen a la administración y ustedes más que nadie son los que pueden identificar ese tipo de transacciones que se salen de lo normal y si se salen de lo normal pues deberían tener un tratamiento diferenciado. Ahora les voy a hacer una pregunta, o les voy a comentar esto. Hay gerentes que dicen, es que yo soy el dueño de esto y yo veré qué hago con esta plata. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo con eso? Que el gerente socio, propietario, todopoderoso, es dueño de todo. ¿Eso es así, sí o no? Entonces, mire cómo empezamos a tener eh, opiniones un tanto divididas, ¿cierto? Pareciera como que sí, pero es que como que no nos cuadra, ¿cierto? Pero fíjese que hay una situación y es la siguiente, y en eso sí nosotros tenemos que cada día tener una posición mucho más firme. El Código de Comercio le da nacimiento o formaliza más bien lo que se llaman las sociedades, las personas jurídicas. Las personas jurídicas son una ficción comercial según la cual las personas naturales toman una parte de su patrimonio y lo separan en lo que se llama una persona jurídica. Le dan nacimiento a una persona jurídica que, como lo dice el Código de Comercio, es una persona distinta de los socios que la conforman. Entonces, cuando usted empieza a leer el ámbito legal de lo que son las sociedades, pues resulta que la plata que hay en la sociedad y los recursos que hay en la sociedad no le pertenecen al socio. O sea que el socio es dueño de la sociedad, sí, claro, es dueño de las acciones de la sociedad, pero el dueño no tiene potestad absoluta e irrestricta sobre los bienes de la sociedad. Allí hay unas limitantes legales que muchas personas ignoran
ignorar no significa que no las conozcan, es posible que sí las conozcan, pero las ignoran, o sea, se hacen como que no existieran. Entonces, cuando se crea una sociedad, se nombra un representante legal, que muchas veces es el dueño, pero fíjese que ese representante legal es el que simplemente actúa como intermediario entre la sociedad y terceros, porque la sociedad no puede hablar, la sociedad no puede caminar, la sociedad no puede ir al banco, la sociedad no puede llamar a pedir mercancía, para eso necesita de un representante legal. La sociedad por sí misma es incapaz de hacer eso, entonces entra el representante legal, que es el que actúa en nombre de la sociedad. Y entonces resulta que en ese desarrollo social empiezan a generarse situaciones en las cuales se comprometen recursos de terceros, cuando empiezan a nacer los pasivos, por ejemplo, o cuando empieza a haber capitales de terceros que no están inmersos en la administración. Y en esa medida, fíjese cómo es muy sensible lo que haga el representante legal con los recursos de la entidad, porque esto puede estar afectando a terceros. Entonces ese cuento de que esto es mío, yo soy el dueño, yo veré qué hago, muchas veces es discutible. Eso yo lo aceptaría, por ejemplo, en una sociedad donde no haya pasivo externo, donde simplemente los socios sean 2 o 3 o 5 o la familia y no le deban absolutamente a nadie, ni el banco les haya prestado plata, ni tengan bienes recibidos en leasing. Digamos que en un ambiente como ese yo diría listo, sí, haga lo que quiera, que pues igual no está comprometiendo los recursos de nadie. Pero una empresa, en la medida en que vaya teniendo pasivos externos, en la medida que vaya teniendo inversionistas minoritarios, es una empresa cuyos recursos comprometen la plata de otros. Entonces, tenemos que empezar a ser muy críticos con eso. Si en su empresa ocurren estas situaciones, pues habrá que empezar a, digamos, a ser más estricto con el tema de reconocimiento de los activos y asimismo pues de el impacto de los estados de resultados. Bueno, vamos entonces ahora estamos en el párrafo 216, hablando de este tema tan interesante, la expectativa de beneficios económicos futuros. Aquí nos podríamos quedar toda una eternidad hablando de este tema de la expectativa de beneficios y de la importancia que tiene hacer este análisis en la organización. Digamos que el- al estructurar un estado de situación financiera, que es lo que nosotros hacemos al cierre de cada periodo cuando vamos a hacer los informes, estructuramos un estado de situación financiera. Y fíjese que yo tengo una perspectiva teórica tal vez de que los activos de una compañía son gastos que no se llevan inmediatamente al estado de resultados, sino que se guardan para impactar el estado de resultados más adelante en la medida en que esas erogaciones iniciales vayan produciendo beneficios. Pero a la final todo el dinero que sale de la compañía está destinado a llegar al estado de resultados algún día. Entonces, el activo no es otra cosa sino la acumulación de todas estas expectativas de beneficios económicos para la entidad. Pero en el momento en el cual el dinero se gaste en algo que no va a generar esos beneficios económicos, entonces no vamos a tener argumentos como para dejar eso en el activo y forzosamente tendremos que llevarlo al gasto o incluso en algunas ocasiones directamente al patrimonio. Entonces aquí les voy a dejar esta idea. Algunas erogaciones terminarán afectando directamente al patrimonio. Y les voy a mencionar este caso, fíjese. Resulta que en una compañía, el gerente socio tomó 200 millones de pesos de los recursos de la entidad y se compró una moto. ¿Qué moto se compró? Pues una espectacular Honda Goldwing, motor 1800 centímetros cúbicos, 12 cilindros en B. Esa moto vale 200 millones de pesos. Y entonces, al traer la factura de la moto, porque además la compró a nombre de la empresa, ¿no? Según él, para aprovechar el IVA y el impuesto al consumo.
Entonces trajo la factura de la moto a la compañía. Entonces al llegar allí resulta que el contador de esta empresa ya había hecho un buen diplomado de normas, había estado estudiando muy juicioso y entonces empezó a cuestionar cómo esa moto generaría beneficios económicos y no lo encontró por ningún lado. Entonces al hacer el registro contable, fíjese que tuvo que hacer un crédito a la cuenta bancaria porque efectivamente se giraron los cheques por 200 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿el débito a qué cuenta lo va a hacer? Si no debe afectar la cuenta de propiedades, planta y equipo, entonces el débito a qué cuenta iría. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué cuenta lo llevarían? Irma dice, no, no genera beneficios. Gasto no deducible. Ese obvio es no deducible, ¿cómo les parece? No deducible. Tiene toda la razón la colega Irma. El profesor Ángel nos dice, beneficios a los empleados. Interesante tesis, fíjese. Beneficios a los empleados. Pero beneficios a los empleados siempre y cuando fuera un tema que está dentro de lo razonable. Pero hombre, una moto de 200 millones de pesos yo creo que ni siquiera aguanta tenerla como beneficios a los empleados. Porque los beneficios a los empleados tienen que cumplir también algunas características, entre ellas la razonabilidad. Me dice cuenta por cobrar al gerente. Pues me gustaría mucho poderla llevar como cuenta por cobrar al gerente, pero resulta que es que el gerente jamás va a traer esos 200 millones de pesos de vuelta. Él nunca va a aceptar que le paguen con esa moto, le paguen los dividendos. Leila Mora dice, lo llevaría al gasto. Entonces pensemos nuevamente, ahora suponga que el gerente no es dueño, se llega al momento de la asamblea y este gerente está frente a sus 200 asambleístas que son los inversionistas y entonces él les dice, bueno, estos son los gastos de la compañía y en el gasto o como beneficio a empleados o en un gasto de cualquier cosa, dice 200 millones de pesos por adquisición de una moto Honda Goldwing 1800. Y entonces pregunto, ¿será que la asamblea va a aceptar eso como un gasto? Eso razonablemente es un gasto. Y yo creo que tampoco sería muy aceptable tener eso como gasto, ¿cierto? Entonces, y la colega Irma me dice, no, no, no lo acepto, él no paga eso. No lo acepto, ¿cierto? Se lo descuento de nómina. Claro. Y entonces hay una situación particular, fíjese. Si el que se hubiera antojado de la moto hubiera sido el mensajero, ¿sí? Juan David Maya, que es el mensajero, y dice, ay, yo quiero una moto Honda Goldwing para ir a hacer las vueltas, nadie le va a parar bolas ni la va a comprar. Pero fíjese que el que se antojó de la moto fue el gerente, que además es socio, o el hijo del gerente pudo haber sido. Y entonces el socio ordena la transacción. Pregunto, ¿será que el gerente socio puede ordenar que se compre la moto, sí o no? Pues mire, de poder puede, claro que puede, sí, sí puede, él es el socio, él es el dueño y además es gerente. De poder puede, ¿sí? Lo que pasa es que no debería hacerlo, claro, no debería. Pero hombre, usted se para frente a ellos y les dice, no, vea, usted no debe. Y ellos le van a decir, bueno, no debo o no puedo. Ay, pues sí puede, pero no debe. Ah, entonces si lo hago, yo soy el dueño. Entonces, a ver, estamos en el punto. ¿Él puede comprarse la moto? Pues claro, él es el dueño de esa cuestión. Y por eso les he dicho en anteriores ocasiones, el gerente puede hacer con la entidad lo que quiera, pues para eso es gerente. Lo que no puede hacer el gerente es decirme cómo tengo que contabilizar esa moto. Eso sí no puede hacer él, porque para eso nosotros nos regimos por lo que para nosotros es la palabra suprema, que son las normas de información financiera. Entonces, crédito al banco, sí. Débito a la cuenta por cobrar al gerente, no, porque él no me va a pagar. No me va a firmar un pagaré ni va a aceptar que le cruce eso con las utilidades. Esa plata no va a retornar a la entidad. La entidad no tiene un derecho de cobrarle eso.
Al gasto se sale de lo razonable, no es gasto. Y además les voy a mostrar en el marco conceptual, ahorita volvemos al párrafo 2.16, en la medida de rendimiento aparece la definición de gasto, que ya la pueden ver aquí en mi pantalla. Voy a ponerle un poquito más de zoom. Entonces me dice el párrafo 2.26, la definición de gastos. Irma no ve mi pantalla, ¿los demás la ven? Sí, los demás la están viendo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a detener la pantalla compartida. Ahí en ese momento la detuve. Y voy a volverla a mandar. Llamada compartir pantalla. Iniciar. Me confirma por favor Irma si ahora sí la ve. Bueno, entonces el párrafo 2.26 de la NIF para pymes me dice: la definición de gastos incluye las pérdidas y los gastos que surgen en actividades ordinarias. Me dice los gastos que surgen de la actividad. Pero aquí tiene que haber una definición antes. Una definición antes. Ole, que me hicieron la definición de gastos. Entonces permítame, vamos al glosario y busquemos aquí gasto. EFG. Gastos, vean, aquí está la definición de gastos que está en el glosario, página 254, el párrafo 223, que dice: perfecto, aquí está también en el párrafo 223. Muchas gracias, Sandra, por la anotación. Fíjese en esta definición de gastos y me dice qué le ven de particular a este literal B, a esta definición de gastos. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. ¿Qué ven ustedes de especial en este párrafo B que acabo de resaltar aquí? ¿Qué pueden comentar respecto de este párrafo? Estamos hablando de gastos. Y la cuestión es saber si de verdad esa partida yo debería reconocerla como gasto, o si por el contrario esa partida debería reconocerse de alguna otra forma. Yo quisiera que esto... Bueno. Entonces me dice, a ver... Me dice por aquí, bueno, el tema es la disminución del patrimonio. Me dice Irma, son gastos los reales del objeto social. Bien, y por ahí va el asunto. Y además fíjese algo muy interesante. Este literal B me dice que toda salida de recursos, una salida de recursos de la entidad genera disminuciones del patrimonio. Si usted saca plata para comprar una máquina, pues realmente no hay salida de recursos. Lo que hubo fue un intercambio de recursos. Cambió plata por máquina. Si usted entrega el inventario al cliente, no hay salida de recursos. Por el contrario, hay un incremento en los recursos. Usted cambia un inventario que vale 1.000 al costo, tal vez por una cuenta por cobrar de 1.500. Entonces muchas transacciones son intercambios de recursos. Pero hay transacciones como la famosa compra de la moto esta de 200 millones, donde el patrimonio sí se disminuye porque está gastándose la plata y esa erogación no está dando lugar a la creación de otro activo. Entonces se disminuyó el patrimonio. Pero fíjese que la norma me dice claramente, distintos de los relacionados con distribuciones
realizadas a los propietarios. Fíjese que cuando el socio saca recursos de la compañía para asuntos que nada tienen que ver con la operación, para asuntos que absolutamente no generan ningún beneficio, para asuntos que no son, que no soportan, que no tienen la facultad de convencer que son gastos del negocio, eso se puede tratar o se debe tratar como una distribución a los propietarios. En otras palabras, el que compró esa moto de 200 millones se gastó sus utilidades, sacó sus utilidades para comprarse una moto. Entonces, hasta este punto tenemos que llegar en algunos momentos y decir, ojo, el crédito a la cuenta bancaria, claro que sí, pero el débito directamente a la cuenta de ganancias retenidas como distribución de utilidades. Entonces algunos aquí me dicen, uy, pero eso no se puede, porque no se hizo ningún acta de distribución de utilidades. Entonces yo le pregunto, el gerente cuando ordenó sacar los 200 millones de pesos, a ver, más bien voy a hacer, a ver cómo les digo lo siguiente. Algunos me dicen, no se puede llevar esto como distribución porque no hubo un acta de distribución. Entonces yo más bien le digo, ¿por qué por qué no le dijo eso al gerente antes de darle los 200 millones? O cuando el gerente gastó los 200, había que decirle, listo, haga un acta de distribución de dividendos para poder legalizar eso. Pero si esto se deja así en el aire, pues entonces lo que está haciendo o lo que se está presentando es un detrimento patrimonial a la sociedad. Bien, y mire que estoy hablando de cuando el gerente es socio, ¿sí? Si el gerente es socio, entonces se gasta la plata en cosas que no son del negocio, y ojo que estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Ahora no vaya a ponerse a molestar al socio porque se comió una carne asada y se gastó 100.000 pesos. No, hablamos de cosas relevantes. Entonces, ese tipo de situaciones generan disminuciones patrimoniales que en otras cosas son es distribución de utilidades. En otras palabras, como le digo, se gastó su plata de sus utilidades comprándose una moto. Bien. Entonces me dicen, ay, no, eso no se puede hacer. Y yo le digo, bueno, y el gerente sí pudo sacarse la plata. Es que la disminución del patrimonio no se presenta cuando usted hace el registro contable. La disminución del patrimonio se presenta cuando se saca la plata de la entidad. Allí es donde se presentó la disminución patrimonial. El registro contable solamente es la formalización de lo que ocurrió. Bueno, voy a mirar algunos comentarios. Me dice Gloria, salidas de activos, pero también disminución de activos. Bueno, los gastos son disminuciones, son decremento en los beneficios. ¿Sí? Simplemente se disminuyen los activos o se genera un pasivo. La disminución de pasivos o el incremento, el aumento de los pasivos o la disminución de los activos es lo que genera el gasto. Bueno, hay que ver el estado de usos y fuentes, me dice Irma Gabriela. Ese informe ya no se presenta bajo NIF, ya no hay estado de cambios en la situación financiera. No pidió el aval. El gerente gasta, después pregunta. Eso es verdad. Estoy disminuyendo el patrimonio. Claro que sí, se gastó la plata. Se gastó la plata en algo que no tiene nada que ver con la entidad. Entonces, si es socio, lo que pasó fue que se gastó sus utilidades. Y ojo que hay otra situación bien interesante, que ya se la voy a decir. A ver, me dice por acá. Claro, y mire, no es que para NIF afecte el patrimonio, simplemente digamos, se afecta el patrimonio y ya. En los estados financieros el patrimonio se toteó porque se le extrajeron 200 millones de pesos, se hizo una exacción, se le quitaron a la empresa 200 millones de pesos y eso disminuye indudablemente su patrimonio. Si el gerente lanzó a una de sus hijas al Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, se gastó 200 millones de pesos y ordenó llevarlo a la publicidad. Mire qué interesante. Entonces, por ejemplo, este caso que nos menciona el profe Ángel María, un caso bien interesante, porque, por ejemplo, si la empresa tiene algún tipo de visibilidad por patrocinar a la Reina del Bambuco,
puede poner allí su publicidad, que mucha gente lo vea y tal, listo, pues llévelo como gasto de publicidad. Pero hay casos en los cuales definitivamente no va a ser posible algo como eso, no se ve de manera tangible ningún beneficio para la entidad, entonces empezamos a tener problemas para reconocer eso como activo. Eh, Bien, y me habla Irma de una cuenta de gastos no deducibles. Y yo le digo, Irma y a los demás colegas, no existe la tal cuenta de gastos no deducibles, eso no existe. Existe una cuenta de cualquier cosa, pero no una cuenta de gastos no deducibles. Simplemente, por ejemplo, usted puede tener una cuenta que se llame, a ver, una cuenta que se llame bienes ostentosos. Pues llámela así, se compró una moto de 200 millones, listo, la llevó al gasto. Simplemente en la conciliación de la renta va a excluir esos 200 de las deducciones. Pero no hay una cuenta de no deducibles porque eso se va volviendo una olla. Me han preguntado muchas veces que si eso se lleva a una cuenta de lo no deducible. No, llévelo al concepto o a la categoría de gastos. Por ejemplo, si, a ver, la fiesta de los empleados, la fiesta de diciembre, pues bueno, una cuenta por allá de gastos de personal, gastos de recreación y allá llevan lo de la fiesta de fin de año. Ah, y ahora dijeron que eso no era deducible, pues simplemente en la conciliación de la renta lo excluye para no tenerlo como deducción. Bueno, entonces, fíjese cómo empezamos a introducirnos en lo que es la definición de gasto. Y siempre yo les invito a que hagan ese ejercicio. Haga de cuenta que el gerente no es socio. ¿Qué pasaría si el gerente no es socio? Los dueños de la empresa estarían muy contentos con la compra de la moto de 200 millones. Absolutamente no. Hola Irma, bienvenida. ¿Ya volviste? ¿Ya regresaste? Irma, te agradecemos apagar el micrófono. Gracias. Bueno, mencionaba el profe Ángel María que se podría llevar a beneficios a empleados. Fíjese que en algunos casos se puede hacer, siempre y cuando no se salga de lo razonable. Fíjese, eh, una empresa perfectamente le puede regalar un carro a un empleado. Claro que sí. Y dentro de las políticas de beneficios a empleados puede decir que el mejor empleado del año le regale un carro. Pues claro que sí. Entonces llévelo a beneficio de empleados. Además se lo regaló. No es un carro de la entidad, le dijo, tenga, le regalo el carro. Entonces llévelo como beneficios a empleados. Y quedó dentro de las políticas de beneficios a empleados de la entidad. Cualquiera que quiera revisar pues va a encontrar que en alguna reunión de la junta directiva se aprobó ese tipo de beneficios y todo, que el empleado que recibió la calificación se le entregó su carro, entonces listo, es beneficios a empleados. Una empresa, por ejemplo, de una empresa que tiene 20 mensajeros, y la empresa decidió que a los 20 mensajeros los iba a dotar de una moto y simplemente le dijo, mire, si usted trabaja conmigo 3 años y se porta bien, juicioso, a los 3 años yo le asigno una moto que sea para usted, en la cual usted obviamente va a seguir trabajando, pero la moto es suya, entonces la puede usar en sus cuestiones personales y todo eso. Bueno, en ese momento cuando le da la moto, entonces hay un gasto por beneficios a empleados. Pero cuando ya es un tema que se sale tanto como de lo normal, que se sale tanto de lo razonable, entonces ya empieza a ser muy complejo poder sostener la tesis de que esos son beneficios a los empleados. Bien, y el problema no es, ¿qué le explico yo? El problema no es que no se pueda pues en los estados financieros, sino que simplemente, como le digo, las sociedades son personas jurídicas y los representantes legales de la persona jurídica tienen que velar por los intereses de aquellos que pusieron allí recursos. Y entonces en el momento en el cual se empiecen a hacer gastos exagerados en bienes suntuosos y todo eso, y los empiezan a llevar de una manera que no es la correcta, se podría estar escondiendo un detrimento patrimonial ante terceros. Pero claro que sí, profe Ángel María, en algunos casos es totalmente válido llevarlo como beneficios a empleados. Bueno, y les iba a poner el caso siguiente. ¿Qué tal que el gerente no sea socio, que sea un gerente nombrado, un cualquiera aparecido de la calle,
y resulta que se compró la moto de 200 millones, ¿sí? O el apartamento de 1.000 millones y lo puso es que ahí como para que viva el gerente. Entonces, fíjese que eh, puede también haber un tema de detrimento patrimonial. Entonces, cuando un gerente que no es socio hace un gasto suntuoso, perfectamente a ese sí se le puede decir usted me tiene que devolver esa plata. Usted se puso a gastarse 200 millones en algo no autorizado, devuélvame la plata. Entonces les pregunto, por ejemplo, el gerente le dio por irse de vacaciones con toda su familia en un crucero por el mar Mediterráneo y se llevó a 25 familiares y se gastó 300 millones de pesos con la plata de la empresa, donde es gerente pero no es socio, bien, y mandó que eso lo contabilizaran allá como gastos de viaje. Y entonces resulta que en una revisión alguien se dio cuenta y elevó una comunicación a la junta directiva y a la asamblea, y entonces la asamblea decidió que le va a cobrar esa plata al gerente y le dice devuélvame la plata. Pregunto, ¿será que podemos decir allí cuenta por cobrar al gerente? ¿Qué opinan ustedes? Irma, tienes problemas con tu internet. Bueno, entonces veo que hay algunos que opinan que sí, lo pondrían allí como una cuenta por cobrarle al gerente. Pero ojo, resulta que eso es una cuenta por cobrar siempre y cuando, uno, el gerente lo acepte; dos, el gerente tenga con qué pagar; tres, el gerente tenga ganas de pagar. Bien, voluntad de pago. Pero si esto se vuelve en una situación en la cual echan al gerente y lo denuncian por detrimento patrimonial y empieza un juicio, no se vaya a poner a decir ahí cuenta por cobrar. Simplemente el gerente se robó esa plata. Si algún día se recupera, entonces tendremos un ingreso. Pero no por el hecho de que digamos, no por el hecho de que alguien diga me tienen que pagar, pues entonces ya tenemos cuenta por cobrar. No necesariamente. Bien, porque una cuenta por pagar tiene que ser que yo tenga un documento, por ejemplo, una letra de cambio, una factura y diga, vea, aquí dice que fulano de tal me debe y me paga tal día. Pero cuando es una situación de estas en la cual hubo gastos no autorizados, entonces muchas ocasiones es muy difícil recuperar esa plata. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con estar reconociendo cuentas por cobrar de aspectos o de valores que va a ser muy difícil recuperar. Bien. Y voy a ponerles el último caso para que continuemos a la definición de ingreso. Resulta que se unieron dos socios, socio 1 y socio 2. Llamémoslos Pedro y Juan. Pedro puso 100 millones y Juan puso otros 100 millones y formaron la sociedad. Pedro vivía aquí en Colombia y administraba la sociedad, mientras que Juan vivía por allá lejos en Rusia. Y entonces Juan solamente sabía de lo que pasaba en la sociedad a través de los informes los informes que le mandaba Pedro desde Colombia. Ay, Irma se nos acaba de ir otra vez, Irma. Ah, sí, tiene problemas con su internet. Entonces fíjese que el socio que está en Colombia manejaba la sociedad y el socio que está en el exterior simplemente recibía los informes que le mandaba Pedro desde Colombia. Y entonces Pedro aquí en Colombia se compró, digamos, unas propiedades y las empezó a tener y las empezó a usufructuar él con la plata de la empresa. Bien, y empezó a sacar plata de la empresa y lo llevaban a cuentas por cobrar a Pedro, ¿cierto? Cuentas por cobrar a socios y accionistas. Entonces a los 3 años viene el socio que está en el exterior y ve en el estado de situación financiera que dice que cuentas por cobrar a socios y accionistas, y entonces él pregunta, bueno, ¿dónde están los intereses de eso? ¿Dónde está el pagaré? ¿Esa plata cuándo va a regresar a la compañía porque la necesitamos para invertir?
y resulta que a nada de eso encuentra respuesta afirmativa. Pues Pedro sacó la plata, se la gastó, no tiene con qué responder. Y entonces, mire todo lo que ocurre si nos ponemos a estar diciendo que toda la plata que se lleva el socio es cuenta por cobrar al socio. Eso tarde o temprano se nos convierte en una mentira. Tarde o temprano vamos a encontrar una sociedad con un patrimonio así de grande, pero que realmente lo único que tiene esa entidad son disque cuentas por cobrar a socios. O sea que a la final no tiene nada, no está haciendo el cascarón. Y cuántas veces nuestros colegas contadores se han visto envueltos en estos casos, son detrimentos patrimoniales. Entonces fíjese lo que ocurrió con la historia de Pedro y Juan. Entonces simplemente Juan, el que acaba de llegar del exterior, dice: no señor, yo no acepto eso como cuenta por cobrar. Si usted se gastó 200 millones, entonces se los cargo contra utilidades, usted se queda sin utilidades en este momento, y si las utilidades no alcanzan, pues entonces entrégueme las acciones y se queda usted sin acciones, lo excluye de la sociedad. Todo esto puede ocurrir simplemente porque uno de los dos se puso a sacar plata de la sociedad. Bueno, entonces estamos en la definición de gastos. Fíjese cómo se entrelaza la definición de activo con la definición de gasto, y tiene mucho que ver. Simplemente los activos son gastos que no van al estado de resultados de una, sino que se quedan en el activo por un tiempo. Pero definitivamente hay partidas que ni son activos ni son gastos, sino que van directamente al patrimonio, y esas sí que son peligrosas. Bueno, y tenemos también la definición de activo, que está aquí en este mismo párrafo 2.23. La definición de ingresos, que nos dice que los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos. O sea, se aumentan los activos o se disminuyen los pasivos, o hasta una mezcla de ambos, ¿no? Que dan lugar o que dan resultado, como resultado, aumentos del patrimonio, y son distintos de las aportaciones de los propietarios, y a eso lo vamos a llamar un ingreso. Simplemente hubo una transacción o un hecho económico o un evento que generó un incremento patrimonial, bien, un aumento en el patrimonio, que es susceptible o que dan como resultado, que conllevan o que tienden o que procuran el aumento del patrimonio, y a eso lo vamos a llamar un ingreso. Ya la sección 23 empieza a aclarar mucho más cuándo y cómo reconocer y medir un ingreso. Pero pues obviamente hay situaciones en las cuales no se da como resultado el aumento en el patrimonio, o hay situaciones en las cuales se genera simultáneamente el ingreso y el gasto. Eso también puede ocurrir. O sea que a la final entre los dos es posible que no haya variación patrimonial, o que el patrimonio incluso disminuya. Pero si hay dos transacciones distintas, una de las cuales es ingreso y otra es gasto, hay que reconocerlas por separado, aunque el incremento patrimonial neto sea cero o sea nulo. Pero es posible que se presenten al mismo tiempo. Pero definitivamente, para yo decir que tengo ingresos, tengo que ser capaz de demostrar cómo esa transacción es capaz de incrementar el patrimonio. Si esa transacción no es capaz de incrementar el patrimonio de la entidad, pues entonces no tengo ingresos. Voy a ponerle la siguiente situación y vamos a discutir un poco si la transacción debería ser reconocida como ingreso, y en qué medida. Opción 1. Resulta que, bueno, ustedes saben que yo vivo en Cali, ¿no? Cali es la sucursal del cielo, dicen por ahí. Y todo porque el cielo es Medellín, entonces Cali es la sucursal del cielo, que es Medellín. Bueno, yo vivo en Cali y resulta que alguno de ustedes necesita comprar algo aquí en Cali. Y necesita comprar, no sé, por ejemplo, vio un carro y está aquí en Cali. El carro vale 30 millones y usted está allá en la ciudad donde usted vive. Y entonces usted me pide el favor y me dice: ay, profe Maya, hágame un favor. Yo necesito hacer ese negocio del carro, entonces le voy a consignar los 30 millones para que compre el carro y me lo manda aquí a mi ciudad. Y entonces yo acabo de recibir una consignación de 30 millones de pesos a mi cuenta bancaria. Entonces voy a hacerles esta pregunta:
¿Se me incrementaron los activos? ¿Usted qué opina? ¿Se me incrementaron los activos por recibir esa consignación de 30 millones? Ay, ¿cómo que no? Si antes no tenía nada en la cuenta y ahora sí tengo 30 millones de pesos en mi cuenta. Mire, la respuesta la tiene Sandra Briseño. Entra a su banco. Bien. No hay ingreso. No, es que yo no estoy preguntando si tengo ingreso. Le estoy preguntando si se me incrementaron los activos. Yo no estoy diciendo que tengo ingreso. Estoy diciendo, ¿se me aumentaron los activos? Pues claro que sí. Antes no tenía plata en la cuenta y ahora tengo 30 millones. Sí se incrementaron, claro. Pero fíjese que simultáneamente con el activo, ¿qué se genera inmediatamente? ¿Qué se genera inmediatamente? Un pasivo, me dice Sandra. Ah, ¿cómo le parece? Entonces fíjese que esa transacción en la cual recibo los 30 me genera un incremento en el activo. Sí, pero ese incremento del activo no es capaz de generarme un incremento patrimonial, sino que se genera inmediatamente un pasivo. No hubo incremento patrimonial. Entonces, esa transacción no genera para mí un ingreso. Bien. Entonces, se me incrementó el activo, claro, pero inmediatamente apareció un pasivo que es igualito al activo. Nada, no hay ingreso. Eh, caso 2. Usted me dice, ay colega, miren, en Cali hay un carro, me están pidiendo 30 millones de pesos, yo se los voy a consignar en su cuenta, yo le voy a poner a usted los 30 millones de pesos allá y usted cuánto me cobra por hacerme la vuelta. Y entonces yo le digo, ah, pues deme 1 millón de pesos. Y entonces usted me consigna hoy 31 millones de pesos para que yo le compre el carro y se lo mande allá. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Hubo transacción de ingreso o no? Entonces me dice, bueno, el milloncito, ¿cierto? Ese millón de pesos definitivamente, ese millón de pesos definitivamente sí es capaz de incrementar mi patrimonio, ¿cierto? Si el carro vale 30 y me consignaron 31, al parecer el millón de pesos es capaz de incrementar el patrimonio. Pero fíjese lo siguiente, en el momento en el cual yo recibo los 31, yo no he hecho la labor por la cual me van a pagar el millón de pesos. Lo que ocurrió ahí es que me dieron el millón de pesos de manera anticipada. Pero claro, lo que pasa es que la sección 23 es la que nos va a hablar de eso después. Pero aquí les doy este adelanto. Si yo no he hecho la labor para la cual fui contratado, eso no es un ingreso. Todavía es un pasivo que se llama ingreso recibido por anticipado. Bien, cuando haga la labor para la cual fui contratado, entonces allí sí tendré un ingreso. ¿Ok? Cuando preste el servicio, reconoceré el ingreso. Bien, cuando preste el servicio, le reconoceré el ingreso. Reconoceré el ingreso. Lida, ¿me está escuchando? ¿Ya me está escuchando, Lida? Parece que a Lida se le fue. Bien, voy a escribirle aquí. Lida, ¿me escucha? Lida, ¿me escucha? ¿Me escucha, Lida? Ah, bueno, listo. Entonces, ojo, me entregaron los 31, pero yo no he trabajado, yo no he hecho la labor, yo no he hecho lo que tengo que hacer. Entonces no podré decir todavía que es un ingreso, eso me lo explica luego la sección 23. Cuando trabaje, cuando haga la labor, cuando haga el mandado, entonces diré que tengo ingreso. Pero definitivamente el millón de pesos sí está destinado a convertirse en un ingreso, porque ese sí va a ser capaz de incrementar mi patrimonio. Cuando yo ya termine todo, compro el carro, me gasto los 30, le mando el carro a usted, yo me quedo con los 1000 y esos 1000 son capaces de incrementar mi patrimonio, por eso sí serán un ingreso. ¿Ok? La pregunta es, ¿para efectos fiscales será ingreso?
Mire que para efectos fiscales yo tendré que tener muy presente y muy claro qué tipo de transacción hice. Si el negocio es así, que usted me manda los 30 para que le compre el carro y el 1.000.000 de pesos es mío, entonces yo tendré algunas precauciones. Por ejemplo, que el contrato de compraventa se haga entre el que vendió el carro y usted que me dio los 30. Yo no voy a ponerme allí como comprador. Entonces, simplemente yo haré una cuentica de cobro por el 1.000.000 de pesos que le servirá a usted para justificar en qué se gastó el millón. Entonces, tengo que darle también un muy buen soporte documental a la transacción para poder no tener problemas desde el punto de vista fiscal. Pero voy a ponerle un tercer escenario que puede ocurrir. Voy a ponerle este tercer escenario. Porque es para que veamos que en los negocios pueden tener distintos matices. Tercer escenario. Usted me llama y me dice, ay, profe Maya, yo he visto que a usted le gusta como comprar y vender carros. Yo estoy buscando un Nissan Sentra. ¿Usted por qué no me ayuda a buscar uno allá en Cali? Y yo le digo, se lo tengo, le vale 32 millones de pesos. Y es bueno el modelo, tiene poco kilometraje, está muy bueno. Y usted dice, ah, bueno, se lo compro en 32. Entonces la pregunta es, en ese caso, yo le mandé ya a usted el carro y usted me consignó 32 millones de pesos. ¿Recibir esos 32 millones de pesos será para mí un ingreso o en ese caso qué tratamiento le doy a la transacción? Entonces me dice Lady, es un ingreso. Los 32 son un ingreso. Me dice Gloria también, es un ingreso. Entonces me dice John, usted entregó su activo y lo cambió por plata. Entonces fíjese, hay una sutil diferencia entre hacer un mandado y hacer una venta. Hay una sutil diferencia. Bien, entre hacer un mandado y hacer una venta. Si usted directamente es el que busca el carro y usted sabe cuánto vale ese carro aquí y simplemente me va a dar un milloncito por hacerle el favor, pues entonces mi ingreso es solamente el milloncito. Pero si yo le digo a usted, deme 32 y le consigo un carro, yo lo que estoy haciendo es vendiéndole un carro en 32 millones de pesos. Y en ese sentido los 32 millones de pesos son un ingreso y reconoceré simultáneamente un costo de ventas por lo que yo haya pagado por el carro. Mire la diferencia en ese caso. Entonces una cosa es que yo actúe en nombre suyo y simplemente me gane una plática por hacerle ese mandado. Otra es que yo compre el carro en 30 y se lo venda a usted en 32. Mire que en ese último caso, usted no sabe cuánto me costó a mí el carro. Ni le interesa, a usted lo que le interesa es que yo se lo vendí en 32 y usted estuvo dispuesto a pagarme eso. Entonces, en ese caso, el ingreso para mí son 32 y habrá un costo de venta de 30 que me costó el carro a mí. Entonces, siempre tenemos que tener claro eso, cómo funciona la transacción, qué fue lo que ocurrió y además qué dice el contrato o qué dice el acuerdo respecto de esa transacción y también obviamente a saberlo documentar muy bien para efectos fiscales, para que no tengamos un efecto fiscal inesperado o indeseado. Bien, fíjese que bueno, y hay que tener en cuenta que también muchas veces las normas fiscales establecen tratamientos para efectos fiscales y aunque financieramente sea distinto, la norma fiscal dice así lo va a hacer para efectos fiscales. Por ejemplo, las compraventas de vehículos tendrán como ingresos solamente la diferencia entre lo que pagaron por un carro y el valor por el cual lo vendieron. Ese es un tratamiento que se da para efectos fiscales, pero para efectos financieros lo que pagaron por el carro es costo de ventas y lo que recibieron por el carro es un ingreso. O sea que el vehículo es un inventario, están vendiendo inventario. Pero independiente de eso, el tratamiento fiscal puede llegar a ser distinto. ¿Ok? Bueno amigos, no sé si tengan algún otro caso o alguna pregunta respecto de lo que son ingresos y gastos. Aunque en el tema de ingresos, pues luego vamos a estudiar la sección 23. Pero si quieren hacer algún aporte, con mucho gusto lo miramos de una vez.
Bueno, mientras tanto, este párrafo 224 nos da, digamos, nos define en esta hermosa prosa cómo hay una danza entre los ingresos y gastos y los activos y pasivos. Y esa danza yo creo que está por aquí explicada en este diagrama que nos acaba de enviar el profesor Ángel María, bien, en donde están los activos y están los pasivos y ellos se interrelacionan con los gastos y con los ingresos. Bien, ellos hay una danza ahí entre ellos, ¿sí ve? Un débito a los activos, ¿sí? Generalmente será un ingreso, vea, por aquí está el 1 con este 1. Un crédito a los pasivos va a generar un gasto, vea, un decremento patrimonial. Bien, los activos y pasivos tienen una danza perfecta con los gastos y los ingresos, ¿sí? Los gastos y los ingresos no reflejan otra cosa sino las variaciones del activo y del pasivo. Eso es lo lindo de la contabilidad. Usted puede encontrar todo este tipo de relaciones en todo momento. Y muy especialmente cuando usted hace estado de flujos de efectivo, usted empieza a buscar las interrelaciones entre estas partidas de ingresos y gastos, que son partidas de resultados, y las partidas de activos y pasivos. Bueno, nos dice por acá John, a mí me cuesta el tema de, por ejemplo, las empresas que facturan en diciembre pero prestan el servicio en el año siguiente. Bueno, John, tranquilo que próximamente estaremos avanzando y vamos a llegar a la sección 23, donde vamos a ver los requerimientos normativos sobre el reconocimiento de ingresos y vamos a estar haciendo algunos casos. En una empresa que se dedica al transporte pero no cuenta con vehículos, sino que los contrata con terceros, ¿cómo sería? Ese es un caso muy bueno también para estudiar la sección 23. De ese caso le puedo dar un pequeño adelanto a Gloria y a los demás colegas, fíjese. Empresa de transporte, transportador y cliente, ¿ok? Es más, les voy a graficar esto de una mejor manera. A ver. Tengo una empresa de ingeniería, ¿cierto? Pero en mi empresa de ingeniería yo lo que hago es prestar servicio de movimiento de tierras. Y entonces me llama un cliente y me dice, necesito que me haga un movimiento de tierras. Y entonces yo busco, aquí lo tengo, a mi maquinaria pesada, ¿sí la ven ahí, cierto? Entonces busco la maquinaria pesada, aquí la ven mejor, ¿ve? Esta es la maquinaria pesada que contrato, ¿bien? Esa máquina no es mía, ¿bien? Yo ni sé manejar esa máquina, ¿cierto? Entonces, pero yo consigo el cliente. Yo le digo al cliente, claro, yo le hago el móvil, ve ahí, y se mueve y todo. Ve. Yo le digo al cliente, yo le llevo la maquinaria y hacemos el movimiento de tierras allá. Todo lo que usted necesite se lo hacemos, ¿sí ve? Entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente, fíjese. ¿Qué papel juego yo? ¿Qué rol desempeño en ese negocio? Porque puede haber, por lo menos puede haber dos modalidades, son las que yo he podido identificar. Por lo menos hay dos modalidades. La primera, yo le digo al cliente, yo le digo al dueño de la máquina, me siento con él y nos ponemos de acuerdo y decimos, la hora de trabajo de la máquina cuesta 200.000 pesos, de los cuales 180 son suyos y 20 son míos. Fíjese que si nos ponemos de acuerdo en eso, lo que estamos haciendo es un tipo de negocio conjunto o un tipo de operación controlada de manera conjunta, en donde yo sé que de cada 200 facturados, 20 son míos y 180 son de un tercero. Por eso utilizaré una cuenta que se llama ingresos recibidos para terceros. Fíjese lo importante, me puse de acuerdo con el dueño de la máquina. Y dijimos, de los 200 que se cobran, 180 son suyos y 20 son míos. Caso 2. Yo le digo al dueño de la máquina, ¿cuánto me cobra usted? Y él me dice, yo le cobro 180 por hora trabajada. Y yo me voy luego a buscar el cliente y al cliente le puedo cobrar 200, 250, 300.000 pesos, le puedo cobrar lo que quiera y el de acá me sigue cobrando 180.000 pesos la hora. En ese caso, todo lo que yo cobre es ingreso mío. Por ejemplo, cobré 300.000 pesos por una hora, es ingreso mío, 300.000.
y los 180 que me cobra el señor de la máquina es para mí un costo de la prestación de servicios. Fíjese, el de la máquina no le interesa cuánto le voy a cobrar yo al cliente final, a él le interesa que le pague 180 por hora. En el primer caso que les planteé, al de la máquina sí le interesa que el 90% del ingreso es para él y el 10% es mío, y nos hemos puesto de acuerdo incluso en el precio que le vamos a cobrar a ese tercero. Entonces hay que tener en cuenta la modalidad de contratación, qué contrato fue que hicimos, cómo se maneja, para saber en qué medida el ingreso es mío. Ahora, con las empresas de transporte, si usted maneja empresas de transporte, usted sabe que para efectos fiscales sí se ha establecido un tratamiento, independiente de cómo yo contrate los carros, para efectos fiscales se maneja el ingreso recibido para terceros. Pero ojo, para efectos fiscales. Para efectos de los estados financieros puede llegar a ser distinto si la negociación con el cliente es asunto mío y nada tiene que ver el camionero. Entonces el total de lo que cobre yo es mío y lo que me cobren los camioneros es costo de la prestación de servicios. Bueno, asuntos como ese vamos a estarlos tratando más adelante cuando hablemos de la sección 23. Vamos a estar hablando de los ingresos por ventas, por prestación de servicios, incluso por contratos de construcción, y por supuesto que vamos a tratar casos como el que acabamos de mencionar. Por lo pronto voy a guardar mi máquina. ¿Sí? Tengo mi colección de maquinaria pesada. Bueno, volvamos entonces por aquí al marco conceptual. Y entonces nos empieza a decir la norma, miren, los ingresos que acabamos de definir allí arriba, los ingresos pueden ser ingresos de actividades ordinarias o pueden ser simples ganancias. Y esto es muy importante. Y fíjese que yo me encuentro los colegas en varias partes y les pregunto cómo identificar un ingreso ordinario de una ganancia. Y encuentro que parece que no le dieron mucho énfasis a este párrafo 225. Vamos a aclararlo aquí. Entonces nos aclara la norma. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias, parece como obvio, de una entidad, y adoptan una gran cantidad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías, alquileres. Pero la clave para identificar un ingreso ordinario es este: curso de las actividades ordinarias. Y ahorita profundizamos un poco en eso. Mientras que las simples ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingreso, pero que no son ordinarios. O sea que el cuide del asunto está en poder clasificar los que sean ordinarios. Lo que no sea ordinario, pues se va a clasificar como simples ganancias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. Entonces vamos a centrarnos por unos minutos en esta cuestión del curso ordinario de los negocios. Curso, y mi mouse está quedando sin pila. Curso de las actividades ordinarias. Entonces, fíjese, mi estimado colega. Olvídese, por favor, olvídese del objeto social. Olvídese del código CIU. Olvídese de la actividad económica que tiene en el RUT. Olvídese de eso. No se vaya a dejar enfrascar por la actividad económica que tiene ahí en el RUT. Bien, voy a ponerle este ejemplo. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver a alguien. Seidi Tobar. Seidi, ¿en qué ciudad vive, Seidi? Seidi, buenas, ¿está por ahí? ¿En qué ciudad vive Seidi? Facatativá. Facatativá, que es un municipio de la sabana de Bogotá, a las afueras de Bogotá. Y entonces supongamos que allá en Facatativá hay una empresa, ¿sí? Donde fabrican un producto que yo estoy interesado en adquirir. Y Seidi vive cerca de la fábrica y además es amiga de los administradores de la fábrica.
Y entonces yo le digo a Sadie, Sadie, yo necesito comprar 100 toneladas de ese producto que venden allá en esa fábrica que queda al lado de tu casa. 100 toneladas mensuales. Yo llamé y me dijeron que esas 100 toneladas me costaban 100 millones de pesos mensuales y no me quieren dar más descuento. Hagamos una cosa, Sadie, llame usted que es amigo de ellos y dígales que a usted en cuánto se las venden. Yo se las compro a usted por los mismos 100 y usted mire a ver si se puede ganar 5 o 6 milloncitos de pesos ahí en ese negocio. Entonces efectivamente Sadie va y habla con los directivos de allá de esa entidad y le dicen, listo Sadie, usted como es amiga de nosotros, le vendemos esas 100 toneladas en 95 millones de pesos. Y efectivamente yo le digo a usted, listo, yo se las compro a usted. Pregunto, Sadie, ¿usted le entraría al negocio? Usted lo único que tiene que hacer es, cuando yo le haga el pedido, usted tiene que llamar allá y el pedido que me lo despachen a mí. Se lo facturan a usted, usted me factura a mí, listo, se ganó 5 millones. ¿Le entra al negocio, Sadie? Sadie. Vamos a ver si Sadie tiene espíritu emprendedor. Sadie. Y entonces Sadie nos dice, sí, sí, diga que sí, Sadie, usted lo único que tiene que hacer es, cuando yo le haga el pedido, usted lo hace allá en la empresa, me lo despachan a mí. Y es más, yo hasta consigno 95 para allá y 5 para usted. Entonces Sadie le entró al negocio. Pero resulta que Sadie fue a hablar con su contador, le comentó que iba a empezar ese negocio y el contador de Sadie le dijo, ay no, eso no se puede hacer, porque es que la actividad económica suya es la consultoría contable y la revisoría fiscal y no sé, y la auditoría externa. Su actividad económica no es comprar y vender cosas. Pregunto, ¿Sadie puede hacer el negocio, sí o no? Pues claro, sí. No tiene por qué limitarse por el código de la actividad económica. Jamás. Simplemente, ¿qué tendrá que hacer Sadie? Pues va y pone una segunda actividad y listo. Ahora es consultor contable y comerciante y ya. Va a la Cámara de Comercio y se registra. Ah, soy comerciante y consultor contable. Pero no podemos entender el tema de las NIF desde el punto de vista del código de CIU, del código de la actividad económica, del objeto social. Fíjese que hay un asunto bien interesante con las sociedades. Ah, bueno, para empezar, las personas naturales no tienen objeto social. Eso espero que usted lo tenga absolutamente claro. Las personas sociales no tenemos objeto social. O sea, las personas naturales somos libres de hacer absolutamente todo lo que se nos ocurra siempre y cuando sea legal. Entonces yo podría vender carros, vender casas, vender papas, vender tomate, montar una panadería, otra ferretería, vender almuerzos, manejar taxi. Las personas naturales no tenemos limitación en cuanto al objeto social porque no existe tal cosa en nosotros. Lo que pasa es que si hago varias actividades, pues voy a la DIAN y digo, vea, yo tengo varias actividades y registro esas varias actividades para efectos tal vez de control de la DIAN. Pero la persona natural puede hacer absolutamente de todo. Las personas jurídicas, si son sociedades diferentes a las SAS, sí tienen una limitación en el objeto social. El objeto social tiene que decir claramente para qué fue creada la sociedad. Y eso le pasa a las sociedades anónimas y a las sociedades limitadas, a las comanditas por acciones, comandita simple, a todas las sociedades excepto las SAS. Las SAS pueden tener un objeto social abierto. Las SAS pueden decir, objeto social, ganar plata en todo lo que sea lícito. Ya, ese puede ser el objeto social de una SAS. Entonces, ojo, la norma me dice, todo lo que se haga en el curso ordinario de las operaciones, o en el curso de las operaciones ordinarias, o en el curso normal del negocio, se llamará ingreso ordinario. Todo lo que sea distinto a eso se llamará una simple ganancia. Entonces yo me puse a investigar los casos y las explicaciones que da el material de formación y encontré que los ingresos ordinarios tienen ciertas características. Los ingresos ordinarios tienen ciertas características que son... Uy, ¿yo qué hice?
Los ingresos ordinarios son: uno, repetitivos; dos, presupuestados; y tres, relevantes. Repetitivos. Uy, escribí repetitivos con doble R, me perdonan ahí. Repetitivos, presupuestados, relevantes. Repetitivos se presentan de manera cíclica, una y otra vez, ¿sí? No se presentan esporádicamente, se presentan de manera continua, con cierta periodicidad. Yo diría que en los estados financieros, todo lo que se ponga como ingreso ordinario, uno esperaría analizarlo en el año siguiente, en el año siguiente y en el año siguiente y ver cómo evoluciona. Es algo repetitivo, se presenta una y otra vez constantemente, se hace con frecuencia. Dos, es presupuestado, es decir, a alguien se le ocurrió hacer eso como negocio. Alguien se levanta todos los días pensando en eso. Alguien pregunta por esa actividad. Alguien evalúa esa actividad. Eso se llama un ingreso ordinario. Tres, son relevantes para la entidad. La entidad tal vez cuenta con esa plática para pagar ciertos gastos. Entonces los ingresos ordinarios, más allá de hacer una lista de los conceptos que son ingreso ordinario, encuentro que tienen esas características: son repetitivos, son presupuestados, son relevantes, alguien piensa en ellos, se hacen de manera frecuente para generar recursos para la entidad. Ahora, si esas son las características de los ingresos ordinarios, ¿cuáles serán las características de las ganancias? Entonces empecemos. Si los ingresos ordinarios son repetitivos, las ganancias, ¿qué serán? No se vale decir ocasionales. ¿Qué serán las ganancias? Uy, más de uno hecho reversa. Eso, sí, porque cuando digo ocasionales, ahí mismo se encierran en el estatuto tributario. Claro, esporádicas, bien. Si los ingresos ordinarios son presupuestados, entonces las ganancias, ¿qué serán? Muy fácil, se vale decir no presupuestadas, ¿cierto? Yo le digo inesperadas. Y si los ingresos ordinarios son relevantes, entonces las ganancias, ¿qué serán? Irrelevantes, se vale también decir irrelevantes. Bien. Entonces las ganancias son eso: esporádicas, inesperadas, irrelevantes. ¿Ok? Bien. Entonces, me dice, una empresa importa una máquina para pintar un producto, pero el producto ya está hecho. Si una máquina importa una máquina para pintar un producto, pero el producto ya está hecho, ¿cómo se clasifica el servicio de pintura? Ah, es un servicio, compró una máquina para prestar un servicio. Y ese servicio, pregunto, ¿ese servicio de pintar esos productos es ordinario o será una simple ganancia? Y supongo que la respuesta ya es obvia para ustedes, y es eso, pensé que me iba a responder, es un ingreso ordinario. Mire, ¿alguien piensa en los ingresos por pintar productos? Claro que sí. ¿Alguien hace un presupuesto sobre eso? Claro que sí. Además, ¿esos ingresos son importantes para la entidad? Claro que sí, son tan importantes que hasta compraron una máquina para eso. Entonces, eso es un ingreso ordinario. Sea cual sea el objeto social de la sociedad, sea cual sea la actividad de la sociedad, si compraron una máquina para pintar productos, ese servicio de pintura se convierte inmediatamente en un ingreso ordinario. Bueno, vamos a poner algunos casos para que identifiquemos eso. Bueno, lo de la venta del producto, Leila, si quieres prende el micrófono y me dices, porfa, si el producto lo fabrican allí mismo, si el producto lo compran hecho, si lo que hacen es prestar servicio de pintura. Cuéntenos, Leila, cómo es el caso.
No, es que específicamente, ¿qué pasa? Ellos importan unos estuches para celulares, ¿cierto? Vienen en blanco. Entonces, al conocer lo de la máquina, el señor dijo, listo, yo importo la máquina y pinto el estuche. Entonces, ahí estaba como la duda. Básicamente, él va a hacer que al vender el producto va a vender ya lo que está hecho, simplemente importa el plástico, pero también va a vender el servicio de pintura. Entonces, ahí es cómo organiza un tipo de ingresos y Ven y cómo lo ven. organiza también a nivel de inventario. Entonces, venga, le hago esta última pregunta. ¿Cogen todos los estuches y los pintan como usted quiera? ¿O cuando el cliente viene por el estuche, el cliente dice, yo quiero que en mi estuche me pongan este muñequito y de ahí le pintan como el cliente lo pida? Ellos quieren tomar las dos opciones, porque le ven viabilidad a las dos cosas. Por ejemplo, ellos dicen, no, también lo puedo hacer. Pinto solo carros, ¿cierto? Y listo. O lo personalizan. Inclusive ellos quieren entenderse. Le digo, listo, mándeme la foto que yo la coloco. Pero Perfecto. también pueden hacer una serie de pinturas y eso todos los venden, Claro, ¿cierto? entonces, Independiente. bueno, muchas gracias Leila por el caso. Entonces, fíjese, compro los estuches, eso sí los compro y los tengo allí como inventario. Entonces, supongamos que compré 100 estuches de celular a 10.000 pesos cada uno, me costaron 1.000.000 de pesos. 50 de esos les imprimí una figurita, la impresión de la figurita tiene para mí un costo de 1.000 pesos, entonces esos 50 se convierten en un inventario ya con ese valor agregado y se incrementa el costo de ellos. Entonces costaban 500.000, ahora cuestan 550.000 pesos. Les agregué ese proceso. Cuando lo venda, si lo vendo en 15.000, pues el costo de venta fue 11 y listo, el ingreso 15.000 pesos. Caso 2. Los otros 50 estuches de celular los dejé en blanco, ¿sí? Llega el cliente y me dice, ay, yo quiero que mi estuche me lo marquen y que diga NIF para pymes. Entonces yo le digo, ah, bueno, entonces el estuche sin pintar le cuesta 13.000 pesos, pintado así personalizado le cuesta 18.000 pesos. Y yo sé que diseñar e imprimir ahí en el estuche tiene para mí un costo, por ejemplo, de 2.000 pesos. Entonces fíjese que en el segundo caso tengo un ingreso por vender el estuche, que es de 13.000 pesos, y tengo un ingreso por pintar el estuche de 5.000 pesos. El estuche mismo tiene un costo de ventas de 10.000 y la pintada, el servicio de pintura que para mí tiene ingreso de 5.000, tuvo un costo de ventas de 2.000 pesos. Entonces, puedo hacer, claro, los dos negocios y lo que hago yo como contador es analizar, bueno, esas operaciones, entonces, cómo las llevo a unos estados financieros. En el caso uno, si tomo todo mi inventario y lo pinto de una vez, lo que estoy haciendo es agregarle valor al inventario, entonces se incrementa el costo del inventario. En el caso 2 el inventario lo dejo quietico y le vendo a la gente ese inventario y le presto el servicio de pintura. Ahí son dos ingresos distintos, un ingreso por vender inventario y un ingreso por pintar ese inventario que le acabo de vender. Listo, Leila, muchísimas gracias por el caso. Me dice Sandra, la relevancia se refiere al hecho y no a la cifra, porque puede ser una cifra relevante. Fíjese que sí, la relevancia, ojo, el servicio es ingreso ordinario también. El servicio de ingreso ordinario lo está haciendo de manera repetitiva, lo está haciendo de manera presupuestada y es parte ya de la operación de la entidad del servicio. Se volvió ya un ingreso ordinario. Bueno, la relevancia, eh, muchas veces puede que la cuantía sea pequeña, pero el hecho de que cumpla las otras dos lo vuelve ordinario. Es que yo tengo, por ejemplo, tenemos una empresa que comercializa, compra y vende mercancías, 100.000 millones de pesos al año en venta de mercancías. Y adicionalmente tiene por allí, como tiene unos camiones en los que reparte mercancías, hay veces las empresas que están por allí cerca le piden el favor de que en esos camiones le lleven uno que otro pedido a un cliente y se lo llevan y le cobran algo. Pero fíjese, esos ingresos pueden ser así pequeños, pero como ya lo están haciendo de manera continua, de manera repetitiva, hasta facturan por eso y todo, pues entonces se vuelve un ingreso ordinario, aunque la cuantía no sea grande.
pero el hecho de que sea presupuestado, de que sea repetitivo, lo convierte en ingreso ordinario. Ay. Yamilet, Yamilet Torres, buenas noches. Ay, me asustó Yamilet. Bueno, vamos entonces voy a ponerles otro caso. A ver, resulta que, casos de la vida real. Yo trabajaba alguna vez en una constructora y en la constructora quedaba en una parte donde había un gran espacio, un lote que estaba vacío. Y entonces llegó alguien un día a la constructora y dijo, voy a hacer una obra civil aquí cerca, aquí en la carretera. ¿Será que usted me permite en ese lote guardar 2 contenedores donde voy a guardar herramienta? Y entonces la constructora le dijo, pues sí, págueme 2 millones de pesos y guarde ahí esos contenedores. Y entonces pagaron 2 millones de pesos por guardar ahí los contenedores durante 2 meses. Pregunto, mire que esa transacción es un arrendamiento, se le alquiló el espacio. Pregunto, ¿será que esos 2 millones se deberían llevar como un ingreso ordinario o como una simple ganancia? ¿Ustedes qué opinan y por qué? Entonces me dice Leila, una ganancia. Me dice Seidi, una ganancia. Bien. Y entonces, ¿por qué una ganancia? Porque, a ver, es repetitivo y decimos, no, la verdad es que eso fue esa vez y ya. Me vinieron y me pagaron 2 millones y yo le alquilé y ya. Nunca más volví a alquilarle a alguien. Nunca más me puse yo a pensar, ay, pues yo podría alquilar este lote, ganarme unos pesitos, voy a buscar un cliente. Es una ganancia. Distinto sería si la entidad hubiera dicho, ve, pues verdad, yo voy a buscar a quien alquilarle este lote y si me gano 2 milloncitos mensuales, entonces con eso hago esto, tal, y luego invierto en no sé qué. Ahí de pronto se hubiera vuelto un ingreso ordinario. Pero como fue un tema allá puntual, puntual es otra de las palabras que uso para definir las ganancias, un tema puntual, entonces es una simple ganancia. Me dice Sandra, ¿cómo se garantiza que no se vuelve a alquilar? Bueno, pues ahí uno lo que hace es reunirse con el gerente y decirle, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted piensa seguir alquilando eso o qué? Y el gerente puede que diga, no, ya a mí no me interesa eso, pues se presentó la oportunidad de ganarme esos 2 millones y listo, pero por ahora no pienso alquilar, listo, con eso es suficiente para concluir que eso es una simple ganancia. Es un tema esporádico por el tiempo que duró la obra. Mire, y es posible que la obra haya durado un año, por ejemplo, y uno dirá, bueno, duró un año, entonces se volvió ordinario. No, la situación es la misma. Si simplemente le alquilé ese espacio por un año, me pagaron, pero nunca jamás yo estoy ni siquiera pensando en alquilar eso, sigue siendo una simple ganancia. Y mire la importancia de lo que son diferenciar entre un ingreso ordinario y una ganancia, fíjese. A ver, supongamos que usted usted está alquilando una casa y entonces llego yo y le digo, ay, venga, hágame un favor, señor, alquíleme su casa, ¿cuánto cuesta el arriendo? Usted me dice, la casa tiene un costo de arrendamiento de 1 millón de pesos y yo le presento, como soy independiente, le presento a usted mis estados financieros para que usted los evalúe. Y en esos estados financieros dice ingresos ordinarios, 1 millón de pesos, que es, supongamos, mi salario, y abajo dice ganancias, 3 millones de pesos. Eso es mensual, ¿no? Ingreso ordinario 1 millón, ganancia 3 millones de pesos. Entonces le pregunto, ¿usted cómo interpreta eso? Usted dice, este señor se gana 4 millones de pesos mensuales, ¿esa es la interpretación que le daría? A ver, ¿quién me contesta? ¿Usted interpretaría que yo me gano 4 millones de pesos mensuales si en mi estado de resultados dice ingreso ordinario 1 millón y ganancias 3 millones?
Entonces, yo creo que usted me preguntaría, bueno, ¿esas ganancias qué son? Bien, porque si las ganancias es porque me gané un chance este mes, obviamente usted no me va a alquilar la casa, ¿cierto? Entonces usted me va a decir, no, yo no le alquilo porque usted realmente gana 1 millón. Este mes se ganó un chance, pero pues el próximo mes no se lo va a ganar. Otro caso de ganancia, pues yo tenía un carrito que me había costado 10 millones y lo vendí en 13. Ah, bueno, pues me gané 3 millones ahí. Pero es que yo no compro y vendo carros todos los meses, entonces eso no se vuelve a presentar. Entonces mire que las ganancias tienen esa característica. Uno no puede, en otras palabras, uno no puede depender de las ganancias, uno depende de los ingresos ordinarios. Y si una entidad depende de las ganancias, pues entonces esas ganancias ya no son ganancias, son ingreso ordinario. Bien, si me preguntan, venga, ¿y esos 3 millones de pesos de qué son? Y yo digo, es que además de mi sueldo, pues resulta que yo compro y vendo lociones. Y vea, me gano, el mes pasado me gané 3 millones, el antepasado me gané 2 millones 800, el anterior me gané 3 200. Entonces pregunto, ¿las ganancias por venta de lociones son simples ganancias? Usted me dice, no, se vuelve ingreso ordinario, ¿eh? Si lo hace de manera repetitiva, presupuestada y es relevante, se vuelve un ingreso ordinario, ya es parte del sustento. Entonces no debería presentar eso como una ganancia, sino como un ingreso ordinario. Entonces mire la importancia de poder reconocer e identificar lo que son ingresos ordinarios y lo que son ganancias. Bien. Me dice el profe Ángel María, en tiempos de recesión las ganancias pueden convertirse en ingreso ordinario, pero hay que tener mucho cuidado con eso, si realmente lo que estamos llevando a ganancias, si son simples ganancias o si definitivamente debería estar como ingreso ordinario. Y mire que incluso voy a abrir un momentico la norma, yo creo que por aquí en alguna parte nos define las ganancias. Nos da unos ejemplos. Ya en el material de formación. Voy un momentico al material de formación, al párrafo 2.25. Párrafo, material de formación, training material, sección 2, párrafo 2.25. Venta de inventarios, venta de máquinas. Fíjese en este caso. Entonces me dice la norma, me da varios ejemplos. Me dice ejemplo 34, estoy en el material de formación de la sección número 2. Me dice lo siguiente. El 31 de diciembre del año 5, una entidad vendió un inventario por 1.500 cuando su importe en libros era de 1.000. Entonces, la entidad va a reconocer esa venta de inventarios como ingreso de actividades ordinarias por la venta de mercancía y el costo de venta de mercancía. Ojo, todo lo que sea venta de inventarios, todo lo que sea venta de inventarios es ingreso ordinario. Bien, eso se vuelve ya como un principio básico. Si yo lo que vendí fue inventarios, eso es un ingreso ordinario. Porque en alguna ocasión resulta que una entidad utilizaba una materia prima, supongamos potasio, para fabricar su producto final. La entidad no vendía potasio, sino que la utilizaba en su proceso. Pero llegó un vecino y le dijo, vecino, ¿usted por qué no me vende 10 toneladas mensuales de potasio? Y hombre, lo compraban a 100 pesos y lo vendían a 200 y dijo, pues sí, yo se los vendo. La venta de potasio se convirtió en un ingreso ordinario. Todo lo que sea venta de inventarios se vuelve ingreso ordinario. Pero mire el caso 35. El 31 de diciembre del año 5, la entidad vendió una máquina que usaba para la fabricación de productos. La vendió en 1.500 cuando su importe en libros era de 1.000. Bueno, yo no compré esa máquina para venderla, sino que antes la usaba, ya no la uso y pues simplemente la vendí. Y me dice el 31 de diciembre del año 5, debo reconocer una ganancia de 500 por disposición de la máquina. Bien, la ganancia se reconoció el neto, vea, los 500 netos. Entonces vender un activo de propiedades, planta y equipo, los que fiscalmente se llaman activos fijos.
Bien. En el caso de los activos fijos que se dan de baja, ejemplo, por actualización de software, se dan de baja computadores. Es una entidad grande que usualmente puede haber bajas no solo de computadores, sino de diferentes activos. Claro, si esos activos tienen un valor, por ejemplo, ya están depreciados y se los vendí a alguien y me dieron 5 millones de pesos por ellos, eso es una simple ganancia. Bien, pero ojo, mire, por eso hay que explorar, hay que explorar todo esto. Resulta que tengo una empresa de leasing. Esa empresa de leasing compró 100 computadores y se los alquiló a otra empresa por 3 años. A los 3 años, la otra empresa le devuelve los 100 computadores y la empresa de leasing los vende todos en lote por 10 millones de pesos. Pregunto, ¿la venta de esos computadores es un ingreso ordinario o una simple ganancia? Mm, cayeron en la cáscara. Bueno, Sandra se salvó de la cascarita. Fíjese que una cosa es yo comprar el computador para utilizarlo aquí como propiedad, planta y equipo y después cuando está viejito venderlo, y otra cosa es tener un negocio de leasing donde mire, pensemos un momento como si el negocio fuera de nosotros. Cuando yo tengo un negocio de leasing, yo digo, lo alquilo en 3 años y al final de los 3 años cuando me los devuelva, yo sé que me dan así sean 10 millones. Pregunto, ¿será que desde el inicio yo conté con esos 10 millones dentro de mi negocio, de la estructuración de mi negocio? Y estoy seguro que sí, vea, estoy segurísimo que sí. Lo mismo ocurre con las empresas de renting car, las empresas que tienen carros para alquilarlos por hora. Mire, esas empresas compran los carros, los tienen 1 o 2 años y a los 2 años los venden. Pero les digo que la venta de esos carros es un ingreso ordinario para la empresa de renting car. Eso no es una simple ganancia, porque se vuelve algo constante. Las empresas de renting car en todo momento están comprando y vendiendo carros y se vuelve una parte de su negocio vender los carros usados. Entonces no podemos catalogar esa como una simple ganancia. Ese sí es ingreso ordinario. Pero si el activo, al margen de estos dos casos especiales que les acabo de mencionar, si el activo era utilizado en la entidad como propiedad, planta y equipo, y por allá después de 5 años, 10 años, cuando el activo ya está totalmente depreciado, entonces ya le da por venderlo para cambiarlo por uno nuevo, esa sí es una simple ganancia. Bien, vamos a ver si nos dan algún otro ejemplo aquí. Aquí habla de las bicicletas que me gusta mucho. Una cadena de tiendas de bicicletas mantiene bicicletas para la venta o el alquiler a corto plazo. Bien, si quieres el alquilo, si quieres el la vendo. Las bicicletas que están disponibles para alquilar se utilizan durante 2 o 3 años y luego se venden en las tiendas como modelos de segunda mano. En todas las tiendas se venden bicicletas nuevas y de segunda mano. Las tiendas tienen 3 fuentes de ingresos, ¿sí? La venta de bicicletas nuevas, venta de bicicletas usadas y el alquiler de bicicletas. Entonces mire cómo lo soluciona. La venta de bicicletas de segunda mano no es una disposición de propiedades, planta y equipo. Aunque las tiendas utilicen las bicicletas durante varios años en su negocio de alquiler, las tiendas de bicicletas se dedican también a vender bicicletas. Entonces, vender esas bicicletas es parte de las actividades ordinarias y recurrentes. Vea de donde yo saco esas palabras clave, las saco de por aquí, mire. Eso es una actividad recurrente de las tiendas, es una actividad repetitiva, presupuestada, hace parte de la estructuración del negocio. Entonces, piense por ejemplo en la gente que alquila esas motos en San Andrés. Pues esa gente alquila las motos y cuando la moto ya está usadita las venden. Todo eso hace parte ya del ingreso ordinario, el alquiler de la moto, pero también la venta de la moto después de usada. Y supongo que si uno va y le dice, vendeme una moto esa, ahí mismo se la venden. Entonces, fíjese cómo la concepción de ingreso ordinario y ganancia es muy importante para evaluar el desempeño de las entidades. Las entidades se evalúan es respecto de sus ingresos ordinarios. Si usted conoce alguna entidad o alguna persona que dependa de las simples ganancias, pues dos opciones, o esa persona o entidad está en la olla o sus simples ganancias son realmente ingresos ordinarios mal clasificados. Bien,
A la hora de evaluar la entidad, entonces el usuario de la información ve eso. Si esto es ganancia, significa que se presentó una vez, pero de pronto no se vuelva a presentar. Mientras que el ingreso ordinario sí se mantiene de manera frecuente. Voy a ponerles este otro caso. Ustedes conocen las empresas de apuestas, ¿cierto? Donde venden el chance. Aquí en Cali la franquicia se llama Gane. En diferentes ciudades pues tienen diferentes nombres. Ustedes han visto cómo las empresas de chance se han convertido como en pequeños centros de multiservicios. Y entonces en el localcito de chance ya pues la gente no va simplemente a jugar chance, sino que van a poner giros, a cobrar giros, a pagar la factura de la luz, a pagar la factura de Avon, de Jambal, del Mercado Libre. Entonces, al inicio, hace tal vez unos 10 años, cuando estas empresas empezaron a incursionar en esos negocios, se empezaron a clasificar, por ejemplo, las ganancias por giros como un ingreso no operacional por allá, una cuenta 42 que se manejaba. Pero les pregunto, bajo este esquema y esta concepción del ingreso ordinario y la ganancia, ¿será que la ganancia por hacer los giros postales, la ganancia por hacer el recaudo, es una simple ganancia o de verdad se convirtió en un ingreso ordinario? ¿Ustedes qué opinan? Ya, se vuelve un ingreso ordinario. Y fíjese cómo este negocio de la red de apuestas, los ingresos que eran su segunda fuente de ingresos, eran como unos ingresos residuales, se han convertido prácticamente en el 50% de la fuente de sus ganancias. Es un ingreso ordinario, se hace de manera repetitiva, presupuestada y de manera y es relevante para la entidad. Nos pregunta Sandra, bueno, una empresa invierte en unos CDT y los CDT generan unos rendimientos. ¿Estos rendimientos son ganancias? Yo le diría que sí. Si los CDT son simplemente excedentes, pues tengo esta platica aquí, tengo que pagar dentro de 3 meses y pues voy a meterla a un CDT y me genera 5.000 pesos de intereses, lleve eso a ganancias. Si más adelante la empresa tiene 20.000 o 30.000 millones de pesos en inversiones en títulos de deuda, de tal manera que ya los ingresos por intereses que eso genera son grandes y incluso los meten ya dentro del presupuesto y hacen parte de la gestión de la administración y de la evaluación de la gestión, pues se vuelve un ingreso ordinario. Pero esos interesitos pequeñitos por un CDT, porque tengo una fiducia, porque tengo unos depósitos por allá en una cuenta de ahorros, eso lo pueden llevar como simples ganancias, son irrelevantes. Y aunque sí se prentan cada mes, sí, pero son 500 pesos mensuales, eso no le ponga mucho cuidado a eso. No podemos nosotros depender de eso, ¿cierto? Ni la empresa depende de ellos. Bueno, amigos, entonces empezamos a darle forma. Fíjese cómo en esta sesión estuvimos hablando de los resultados, aunque no hemos estado hablando específicamente de ninguno, sino yo creo que usted ya se va imaginando un estado de resultados bajo NIF, con una gran sección que se llama actividades ordinarias, donde encuentra ingresos y encuentra gastos relacionados con la operación, y un rengloncito así chiquitico, chiquitico que se llama ganancias. Yo esperaría que las ganancias fueran temas muy pequeños, muy puntuales, ¿sí? Y una empresa que tenga grandes ganancias, probablemente es que tenga un ingreso ordinario metido allí que tendrá que ser reclasificado a los ingresos ordinarios. Entonces, ya nos vamos imaginando desde ahora cómo es un estado de resultados en el cual separo lo ordinario de las simples ganancias. Y esto puede significar incluso que los negocios se evalúen de otra manera. Hay ocasiones en las cuales un estado de resultados mal estructurado nos da una impresión equivocada de lo que realmente son los negocios, de lo que realmente pasa en ese negocio y de aquello en lo cual tiene que enfocarse el negocio. Voy a plantearles este último caso que me acabo de acordar. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya asesorado a un comercializador de celulares. Yo les voy a contar mi caso, que mi esposa trabajó en el negocio de los celulares hace ya algún tiempo. Y entonces resulta que el comercializador de celulares, por lo menos en esa época, compraba un equipo celular, por ejemplo, en 100.000 pesos. Entonces él lo importaba, un equipo celular lo compraba en 100.000 pesos y lo vendía
en los mismos 100.000 pesos. Entonces, si uno mira un estado de resultados hasta allí, va a encontrar ingresos por venta 100.000, costo de venta 100.000. Y entonces uno dice, uy, qué negocio tan malo, ese negocio no sirve. Pero si usted mira los estados de resultados más abajo, tenían dizque un ingreso por allá no operacional. Y resulta que si el celular lo vendían y lo activaban con un operador, por ejemplo Claro, entonces Claro les daba 20.000 pesos por activar ese celular con ellos. Entonces fíjese cómo la venta de ese celular les generaba no solamente los 100.000 de ingresos, sino también los 20.000 de la bonificación que les daba el operador. Entonces pregunto, ¿esa bonificación que me da el operador es una simple ganancia o es un ingreso ordinario? ¿Usted qué opina? Se vuelve un ingreso ordinario, fíjese. Hace parte de la evaluación del negocio. Es que si el operador no me diera esos 20.000, yo no vendería el celular en 100.000. Es muy sencillo. Esos 20.000 hacen parte del negocio. Y por allá la sección 23, cuando la estemos viendo, nos va a decir, el ingreso se mide por todo aquello que usted reciba como contraprestación a la entrega del producto. O sea que esta entidad tendría que decir, ingreso por venta de celulares 120.000. 100.000 que me da el cliente directamente y 20.000 que me los da el operador de celular. Entonces, la clasificación adecuada de los ingresos y de los gastos también en el estado de resultados, porque los gastos se clasifican con esa misma metodología de ordinarios o de simples pérdidas. La adecuada clasificación va a permitir una adecuada evaluación del negocio y una adecuada interpretación de lo que ocurre allá en el negocio. Bueno amigos, les agradezco mucho por haber estado conectados. Nos vemos esta semana el viernes, si Dios lo permite. Yo creo que el viernes prácticamente, bueno, estaremos avanzando mucho más en el tema de marco conceptual y quedamos listicos entonces para iniciar el nuevo mes. Recuerden hacer su consignación y confirmarnos a través del WhatsApp. Mi esposa les va a estar escribiendo directamente para ver entonces con quiénes contamos para el próximo mes. Muchísimas gracias pues y hasta luego, que Dios los bendiga.